y justo es el Señor, que dirige en su justicia a los humildes y les enseña su camino, afirma en nuestros corazones tu nombre, a Él sea la gloria. Bienvenidos sean todos a la casa de nuestro buen Dios. Vamos a ponernos de pie, mis amados hermanos, para cantar la última fiesta. Hermanos, aquí abran sus Biblias en el Salmo 46. Salmo 46. Y de este Salmo 46 vamos a leer los versículos del 7 al 10. Salmo 46, vamos a leer los versículos del 7 al 10. Amén. Y voy a empezar leyendo el 7, ustedes el 8 y terminamos juntos en el 10. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Y juntos el 10. Está queriendo y conocer que yo no soy Dios, seré exaltado en las naciones, enaltecido seré en la tierra. Hasta aquí la lectura, vamos a orar. Soberano Dios y nuestro buen Padre Celestial, gracias te damos por el privilegio que nos das de abrir tu palabra, de leerla. Pedimos, Señor, tu asistencia con cada uno de nosotros. Oramos, Señor, para que cualquier estorbo que penetre en nuestras mentes, en nuestros corazones, usted lo erradique de cada uno de nosotros. Oramos también, Señor, por lo que dice su palabra, que debemos orar por las autoridades, por personas que están en eminencia, en cargos importantes en la dirección de los diferentes países de este planeta Tierra que usted lo creó, Señor. Oramos para que ellos puedan llegar al conocimiento de su palabra y mediante ellas ahora sí puedan tomar decisiones de acuerdo a su voluntad. Su palabra nos dice que usted llevó nuestras enfermedades en la cruz. Oramos, Señor, por aquellos hermanos que están enfermos. Oramos por la hermana Marisa Ortiz, que su mano de gracia esté sobre la parte afectada de su cuerpo, devolviéndole, Señor, la sanidad que necesita. Oramos por la hermana Gina Velarde, fue sometida a una intervención quirúrgica y está recuperándose. Oramos para que continúe su recuperación de acuerdo a su voluntad, Padre. Oramos por aquellos hermanos que han perdido familiares, que su consolación esté siempre con cada uno de ellos, proveyendo lo que ellos necesitan, fortaleza.
Y oramos, Padre, también para que usted continúe con nosotros, guiándonos y dirigiéndonos, siendo el invitado especial, el invitado de honor en esta mañana. Lo rogamos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. El santo nombre de nuestro buen Dios, con el signo número 9, con cánticos, Señor. Con cánticos, Señor, mi corazón y voz te adoran tan todos Dios, santo Dios, y en una canción yo te veré lo feliz seré. Tu mano paternal algo me será allí, mis brazos cada cual hermanos son por ti. En tu canción yo te veré lo feliz seré. Innumerables son tus bienes y sin par, y por tu compasión los gozo sin cesar. En tu canción yo te veré lo feliz seré. Tú eres, oh Señor, mi sumo todo bien, en lengua tu amor cantando siempre esté. En tu canción yo te veré lo feliz seré. Amén. Vamos a seguir alabando el santo nombre de nuestro Dios con el himno número 110. Estoy bien con mi Dios. De
mi Dios. Tomamos nuestro asiento, mis amados hermanos. Cantar la alabanza. Tú eres rey. Y ahora, permitamos que el Espíritu Santo, que mora en cada uno de nosotros, abra nuestro entendimiento y corazón para poder escuchar y obedecer su palabra mediante el mensaje de Dios que nos trae el pastor Samuel Villavicencio Burgos con el tema el valor de la paciencia. Escuchemos con atención y reverencia. Vivimos en tiempos donde esperar es cada vez más desagradable. A nadie le agrada esperar. Donde en otros tiempos la demora se medía en cuestiones de días y meses, hoy consideramos demora el tiempo que nuestra computadora tarda en abrir un programa, lo que el microondas requiere para calentar nuestro café, lo que una persona tarda en atender el teléfono, lo que tarda el semáforo de cambiar de verde a rojo. Consideramos eso demora. Es decir, la impaciencia se ha instalado con tal prepotencia en nuestras vidas
que medimos el uso eficaz del tiempo en cuestión de segundos, aun cuando la espera es pequeña, nuestro espíritu inquieto no puede controlar los sentimientos de ansiedad, de afán, que son propios de la existencia del hombre en la sociedad actual, en la sociedad moderna. Todo lo queremos rápido. Y yo les voy a hacer algunas preguntas. ¿Son ustedes de los que se sienten impacientes al hacer una fila y quieren avanzar rápidamente? Sería muy imaginativo, hermanos, si les digo que Dios nos ha llamado a esperar. Dios nos ha llamado a ser pacientes. Hermanos y amigos y los que nos escuchan por el internet, ¿dirían sus familias, sus amigos, que usted es paciente? ¿Sus amigos, sus familiares ven en usted una persona paciente? ¿Su conducta y manera de hablar expresan paciencia o impaciencia? ¿Qué clase de pensamientos le hacen ser a usted impaciente? ¿Qué clases de pensamientos le hacen a usted ser impaciente? Y bueno, que estamos hablando ya de esta palabra paciencia, bueno, es lógico que vaya yo al diccionario bíblico para ver qué es lo que significa esta palabra. Bueno, en el diccionario bíblico la palabra paciencia en el griego está compuesta de dos palabras y se llama macrotumia. Eso dice en el griego, macrotumia. Y esta palabra macrotumia es una composición de dos palabras. La palabra griega macro, que significa grande o largo, y la tumia viene de la raíz griega tumus, que significa temperamento. Por lo tanto, macrotumia literalmente significa de temperamento largo o ser tardo para la cólera. Macrotumia también se traduce como gran paciencia, significa largura de espíritu. Todo eso significa paciencia. No suena muy lógico entonces para la mayoría el llamado que Dios nos hace de no ver inmediatamente todo lo que deseamos, sino que debemos esperar y ser pacientes. A eso nos llama el Señor, a esperar y a ser pacientes. Con la guía de nuestro buen Dios y a la luz de las Sagradas Escrituras, la Biblia, les invito a que juntos analicemos el tema, el valor de la paciencia. El valor de la paciencia. Y en primer lugar, la vida del cristiano es una vida de espera. La vida del cristiano es una vida de espera. Y quiero darles tres fragmentos de nuestra vida como cristianos con respecto a la espera. Miren lo que la Biblia nos dice respecto a nosotros los cristianos. En primer lugar, esperamos que seamos transformados en este cuerpo corruptible por uno incorruptible, y así poder ser libres completamente de este cuerpo de pecado y de muerte. Y eso el cristiano lo está esperando. En otras palabras, esperamos la segunda gloriosa venida de Cristo a la tierra. Esperamos el regreso por su iglesia, poder tener el gozo cumplido en esta tierra de todas sus promesas. Eso también lo estamos esperando.
¿Qué más hacemos como cristianos? Esperamos que Dios responda nuestras oraciones para poder tener el gozo de ver cumplido en esta tierra todas las promesas. Y seguimos esperando. De hora y tienen que esperar la respuesta de Dios cuando Él desee responder. Entonces, la vida del cristiano es una vida de esperar. Este camino no es de comenzar, este camino no es de aguantar, este camino no es de velocidad, este camino es de esperar hasta el final y aún más allá de la muerte. Dicen por ahí que las mejores cosas toman tiempo, y esa es una realidad que Dios le gusta hacerse esperar. ¿Cómo es posible que a Dios le guste hacerse así, hermano? A Dios le agrada hacerse esperar, porque es muy grande y hermoso todo lo que Él quiere dar. ¿Saben, hermanos, que la profesión del cristiano es esperar? ¿Saben que la profesión del cristiano es esperar? ¿Cómo es posible, pastor, que usted diga eso? A nadie nos agrada esperar, pero usted tiene que graduarse en la espera para poder llegar al cielo. Así es. Los cristianos llegamos graduados al cielo en la profesión de la esperanza. Y vamos rápidamente a Hebreos 10:23. Hebreos 10:23. Amén. Mantengamos firme, sin fluctuar. Y aquí hay una palabrita que dice: la profesión de qué? De nuestra esperanza, porque fiel es el que ha prometido. Dios quiere que te gradúes en la profesión de la esperanza, hermano. Por esto se debe hacer que usted debe de ejercitarse en la espera para estrenarse en la fe. Usted tiene que ejercitarse en la espera, en la paciencia, para ejercitarse, para entrenarte en la fe. En la Biblia vemos que Dios hizo pasar por la prueba de la espera a muchos de sus hijos. Y voy a darle aquí unos 13 ejemplos de personajes bíblicos que Dios los puso en el sitio de la espera. Y empecemos con Abraham, el padre de Abraham, el padre de la fe. Tuvo que esperar por su hijo Isaac cuando él ya estaba prácticamente anciano. Tuvo que esperar como 90 años y algo más para tener su hijo, Abraham. Isaac, el hijo de Abraham, tuvo que esperar que Dios le proveyera a su esposa a través del trato que hizo su padre con su siervo, y no apresurarse él a buscarse una por su propia cuenta. Tuvo que esperar el plan de Dios. Jacob tuvo que esperar mucho tiempo hasta poder tener a su amada Raquel. Tuvo que esperar. José tuvo que esperar mucho tiempo hasta haber cumplido todos sus sueños, porque una de las cosas que le llamaban a José era el soñador. Tuvo que esperar mucho tiempo hasta haber cumplido sus sueños. El pueblo de Israel tuvo que esperar bastante tiempo hasta tomar posesión de la tierra prometida. Bastantes años. David tuvo que esperar bastante tiempo después de haber sido ungido como rey
para finalmente verse reinando, tuvo que esperar. Job tuvo que esperar todo el tiempo que duró su terrible prueba para escuchar a Dios y conocerlo cara a cara y obtener respuestas de su situación. Otro más, Jeremías tuvo que esperar durante gran parte de su ministerio para poder ver cumplida la profecía que Dios le había dado de la cautividad de Israel. Tuvo que esperar. El pueblo de Israel duró mucho tiempo esperando la venida del Mesías prometido. Marta y María tuvieron que esperar a Jesús para que resucitara a Lázaro. Los discípulos tuvieron que esperar en Jerusalén hasta el cumplimiento de la venida del Espíritu Santo. Y al Señor Jesús también le tocó esperar 30 años para que se cumpliera el propósito de Dios en él, en esta tierra, y se desarrollara su ministerio. 30 años. Y durante todo ese tiempo tuvo que esperar pacientemente el tiempo de Dios, el tiempo, el momento adecuado. Contrario a lo que podríamos pensar, esperar es duro, es desgastante. Esperar es una batalla constante. Esperar en Dios no es fácil, no es fácil. Esperar en Dios es aprender a confiar en Él, en sus promesas y permitir que Él sea Dios, reconociendo su soberanía sobre nosotros. Eso es esperar en Dios. Esperar en Dios no es quedarnos quietos, sentados sin hacer nada. Es buscar a Dios constantemente para no tomar las cosas en nuestro propio gobierno, en nuestra propia industria, buscando nuestras propias soluciones. Esperar en Dios es resistir al diablo y tener dominio propio. Hay un caso muy emblemático de una persona que no supo esperar en Dios y se desesperó, y como se desesperó, cometió muchos errores. Y sobre ese personaje vamos a desarrollar este segundo punto, y me estoy refiriendo al gran insigne rey Saúl. En segundo lugar, veamos 3 historias de Saúl que nos enseñan cómo es el carácter de quien no sabe esperar en Dios. Vamos a ver el primer caso, y lo tenemos en el primer libro de Samuel, capítulo 10. Voy a leer el versículo 8. Primer libro de Samuel, capítulo 10. Voy a leer el versículo 8. Amén. Luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocausto y sacrificar ofrenda de paz. Le está diciendo, le está dando estas recomendaciones Samuel a Saúl, porque él no iba a estar, y le está dando estas recomendaciones a Saúl. Y le dice: espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Son recomendaciones que le da Samuel, el profeta Samuel, a Saúl. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Bueno, vámonos adelantando un poco más a estos acontecimientos para darnos cuenta qué ocurrió con Saúl. Y vámonos al capítulo 13 del primer libro de Samuel.
para ver qué es lo que hizo Saúl respecto a la orden que le había dado Samuel. Y voy a leer el primer libro de Samuel 13, del 8 al 12. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel le había dicho. O sea, Saúl esperó 7 días. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba a Saúl. Entonces dijo Saúl: traedme holocaustos y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí que Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Y entonces Samuel le dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. ¿Se dan cuenta, hermanos, lo que está ocurriendo aquí? Este caso de Saúl nos enseña que como la lógica de Dios no siempre se parece a la nuestra, si para algunos esperar es una mala estrategia y pérdida de tiempo, para Dios la locura está en no esperar en sus promesas, en su tiempo y en su voluntad. Así es, hermano. Ese fue el caso de Saúl, a quien Samuel le dijo en el versículo 13, y vea: entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová te hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Las palabras de Samuel son: locamente has hecho, Saúl, al no esperar la orden que Dios te había dado. Saúl tuvo la capacidad de esperar el primero, el segundo y hasta el séptimo día. Pero cuando perdió la esperanza y presionado por las condiciones externas que lo rodeaban, bajo una excusa que parecía santa, desobedeció el mandamiento inicialmente dado por Dios, tomando cartas en el asunto y desechando así la palabra de Dios, desobedeciendo lo que Dios había establecido. No nos podemos dejar presionar y desesperar, hermanos, por las condiciones externas. Hay presiones sociales, hay presiones familiares, en el trabajo, en la iglesia, pero no podemos sucumbir ante las presiones externas. Debemos aprender a detenernos un poco para analizar las cosas y no tomar decisiones apresuradas. Saúl tomó esa decisión apresurada. Él no le correspondía hacer el sacrificio del holocausto, porque ese estaba designado por Dios a los profetas, no al rey. La espera a la que nos llaman las Escrituras no es un estado de pasividad o de indiferencia, no. Es un estado activo donde se están dando pasos precisos de paciencia. Y les quiero citar 2 ejemplos de esto rápidamente. No vamos a analizarlo, solo lo voy a referir. Así como el sacerdote Samuel llegó tarde, se puede apreciar que el Señor Jesús, en el caso de Marta y María, para resucitar a Lázaro, también llegó tarde, pues ya Lázaro había muerto, y también Jesús llega tarde.
Samuel se presentó después de los 7 días y Saúl no pudo esperar. Jesús se presentó el 4.º día después de la muerte de Lázaro, que incluso estaba hasta enterrado. No se nos debe hacer raro si en nuestra vida parece que como que Dios está llegando tarde. Hay que confiar en Él, llegue o no llegue. En este caso, Saúl trató de resolver la situación ofreciendo él mismo el sacrificio, tomando facultades que no le correspondían, y la llegada tarde de Samuel causó que Saúl revelara lo que había en su corazón. Algunas veces Dios va a llegar tarde para revelar lo que hay en nuestros corazones. Hermanos, ¿continúan esperando en Dios aún si Él llega tarde? ¿Continuarán esperando en Dios aún si Él llegara tarde? ¿Hasta cuándo estás dispuesto a esperar en Dios? ¿Hasta cuándo estás dispuesto a esperar en Dios? En la historia de Saúl aprendemos que esperar no es algo que debemos hacer solamente dentro de un plazo señalado. La espera no implica de ninguna manera un tiempo determinado. La actitud de esperar debe ser hasta el fin y hasta más allá del fin. Y déjenme leer Job 13:15. Job 13:15. Amén. He aquí, aunque Él me matare, dice Job, aunque Él me matare, en Él esperaré. No obstante, defenderé delante de Él mis caminos. He aquí, aunque Él me matare, en Él esperaré, dice Job. ¿Qué les parece, hermano? La esperanza en Dios no es una esperanza perdida. Veamos ahora el segundo caso de Saúl. Permítanme unas palabras introductorias a este segundo caso de Saúl. En esta ocasión, Saúl se vio en otra situación bajo presión, cuando pudo percibir que el campamento de los filisteos estaba en pánico, pero él no sabía realmente cuál era el motivo. El motivo era que su hijo Jonatán estaba derrotando a los filisteos junto con su paje de arma, pero él no lo sabía. Y mire la desesperación de Saúl. Primer libro de Samuel 14, voy a leer 18 y 19. Primer libro de Samuel, capítulo 14, voy a leer los versículos 18 y 19. Amén. Y Saúl dijo a Ahías: trae el arca de Dios, porque el arca de Dios estaba entonces con los hijos de Israel. Pero aconteció que mientras aún hablaba Saúl con el sacerdote, el alboroto que había en el campamento de los filisteos aumentaba e iba creciendo en gran manera. Entonces dijo Saúl al sacerdote: detén tu mano. Miren lo que está pasando aquí, hermano. Ante tal temor, se le ocurrió consultar a Dios y mandó a traer el arca. Hizo lo correcto, pero la presión de la situación y sus temores no lo dejaron descansar en Dios, y tomó las riendas del asunto por su propia cuenta sin consultar a Dios. En el caso de David, vemos que David todo se lo consultaba a Dios. Antes de ir a una guerra, antes de cualquier situación, siempre David buscaba la respuesta de Dios. David consultaba a Dios en el efod. El efod es el chaleco de la vestidura del sacerdote.
y él en el efod simplemente consultaba a Dios, mientras que Saúl lo hacía con el arca del pacto. Para Saúl no fue suficiente tener la majestuosidad del arca del pacto para consultar a Dios, mientras que a David le fue suficiente consultar a Dios mediante el simple efod, el chaleco de la vestidura del sumo sacerdote. El que es fiel, hermanos, en lo poco, será fiel en lo mucho. Pues cuando David finalmente tuvo el arca, le dio el verdadero valor que ella tenía y el honor como se lo merecía, a diferencia de Saúl. Saúl era de la clase de personas que recibe una instrucción de Dios y no la obedecía. Ese era Saúl. Y cuando se veían aprietos, no buscaba a Dios porque creía que era perder el tiempo. Ese era Saúl. Y eso lo llevó a ser una persona que finalmente Dios no le contestaba ninguna de sus súplicas, ninguna de sus oraciones, porque no valoró cuando Dios le habló por primera vez y no creó en él un hábito de buscarlo en cada situación. Por eso el día que Saúl fue a buscar a Dios para que le hablara, creyó que podría entrar como si nada y que Dios le tenía que contestar inmediatamente. Pero a Saúl, hermano, le faltó aprender que hay que esperar en Dios, y por eso Dios no contestaba sus oraciones. Y veamos el tercer caso de Saúl. Igualmente les voy a dar unas palabras introductorias a este tercer caso. Después de ser rey por varios años, Saúl finalmente construye su primer altar a Dios. Después de varios años, recién va y construye un altar para Dios, pero solo como último recurso. Saúl se atemorizó y procuró consultar a Dios por 3 vías de comunicación conocidas por él. Y esas vías, como Dios se comunicaba con Saúl, eran los sueños, los sacerdotes o los profetas. Pero Dios no le respondió nada a Saúl. Y voy a leer el primer libro de Samuel 14:37. Primer libro de Samuel 14:37. Y Saúl consultó a Dios. Ahora recién va a consultar a Dios. ¿Descenderé tras los filisteos? Le está preguntando Saúl a Dios, ¿no? Señor, voy a tener una guerra. Veo al frente el campamento de los filisteos que están tan alborotados. No sé qué es lo que está pasando. Señor, ¿tú me ordenarás que vaya donde los filisteos? Y le dice otra pregunta: ¿los entregarás en manos de Israel, Señor, a esos filisteos? ¿Y qué fue la respuesta? Mas Jehová no le dio respuesta aquel día. Miren, hermanos, a lo largo de su reinado, Saúl siempre se acercaba a Dios, pero después de haber intentado todo lo demás, a Dios siempre lo tuvo en último lugar. Este último caso es la última etapa a la que llegó Saúl en su desesperación. Y vamos a leer primer libro de Samuel 28:5 al 7. Capítulo 28, vamos a ver aquí en el tercer caso lo que ocurrió finalmente con este rey prepotente, autosuficiente. Y el versículo 5 al 7 dice: cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera, y consultó Saúl a Jehová. Pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por el Urim, ni por los profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación,
para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: he aquí, hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. ¿Qué es lo que estaba pasando aquí? Ese alboroto que estaba al frente y todo lo demás, ¿qué es lo que estaba ocurriendo ahí? Miren, hermanos, Saúl se vio en aprietos y decidió ahí sí consultar a Dios. Después de que hizo y deshizo tantas veces sin tener en cuenta a Dios. El día que consultó a Dios y quiso tenerlo en cuenta, lo hizo porque estaba muy desesperado. Pero no porque tuviera esperanza en Dios. Dios no le contestó, y Saúl, como no esperaba en Dios, hizo lo que siempre hizo durante toda su vida, y fue a buscar sus propios medios para encontrar una solución a esa prueba que veía al frente de los filisteos. Él buscaba una respuesta. Eso lo llevó hasta el punto de consultar a una bruja y caer tan bajo en ir a buscar las fuerzas del mal para obtener una respuesta. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho lo mismo? Nos vamos a hacerle las manos, las cartas, vamos a Santo Domingo de los Ángeles a que nos hagan una limpia, vamos a pasarle el huevo y vamos a hacer tantas cosas, cosas supersticiosas. ¿Usted habrá hecho alguna vez eso, hermano? Bueno, en los caminos de Dios a muchas personas les pasa así, hermano. Se acercan al Evangelio buscando una respuesta. Se acercan buscando una respuesta. Buscan un milagro, buscando solamente una liberación. Y como no se acercan buscando a Dios para reconciliarse primero con Él y arreglar cuentas, sino que se acercan buscando un favor, un milagro, y seguir tal cual están, Dios muchas veces no les contesta. Dios muchas veces no le contesta. Y no crean en esas cosas que hablan los palabreros desde los púlpitos. Ven a esta iglesia que aquí vas a encontrar tu milagro. Eso no es verdad, hermano. Eso no es verdad. Dios hace milagros, pero a cada persona cuando Él quiere y donde Él quiere. No es que hay una iglesia especializada en milagros. No es así. Son mentirosos. Cuando las personas ven que no obtienen lo que quieren, siguen buscando en otro lado. Y hasta no les importa buscar al diablo para obtener lo que quieren. Así hacen muchos hermanos. ¿Cómo concluimos este mensaje en esta mañana? Esperar en el Señor no es algo que hacemos porque no tenemos más opción. Esperar en el Señor no significa que ya hemos agotado todas las demás posibilidades. Esperar en Dios lo hacemos incluso cuando tenemos otras opciones. Debemos esperar en Dios hasta que Él responda. Y si no responde, debemos esperar más. Si consultamos a Dios y abandonamos la oración porque no nos ha contestado aún, es como si nunca hubiera usted consultado a Dios. Esperar no es quedarse sentado viendo al cielo a ver qué pasa. El tiempo de la espera es el tiempo de la batalla de la fe del cristiano. Es el tiempo para orar, buscar al Señor para que nos fortalezca, para no rendirnos, para no desesperarnos y no cansarnos de esperar. El enemigo de la espera es cuando nos rendimos. Cuando nos cansamos de esperar, comenzamos a tomar decisiones equivocadas. Y es como decirle a Dios: ya no confío en ti, ya no tengo nada que esperar y solucionaré esto a mi manera. Los que esperan hasta el final
y hasta más allá del fin son los que obtienen la promesa. La espera tiene la capacidad de sacar lo que hay dentro de nosotros en el interior. El tiempo de espera va a descubrir nuestros verdaderos intereses, nuestras verdaderas intenciones. La espera tiene la capacidad de revelar si vamos a negar a Dios. Es la que va a sacar a la luz los fundamentos de nuestra fe, la espera. Por eso en el caso de Saúl, sacó la espera, sacó la rebeldía y la obstinación de su corazón. En el caso de David, la espera sacó la mansedumbre y la humildad. ¿Qué fruto producirá en usted a través de la prueba de la espera? ¿Qué frutos está produciendo usted a través de la espera? ¿Cómo lo aplicamos? El salmista, en la problemática de la espera, agrega un elemento muy importante al proceso de aquietar el espíritu y dominar los impulsos de la desesperación. Y permítanme terminar con el Salmo 46:10, que fue el salmo que empezamos. Salmos 46:10. Amén. ¿Qué dice ahí? Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Nuestro llamado primordial en nuestra vida es orientar nuestra existencia total hacia las promesas de Dios. De esta manera podríamos definir la paciencia como el desafío de disfrutar de Dios cuando las circunstancias nos invitan a la preocupación, a la ansiedad, al afán. Es acertado entonces, hermanos, afirmar que estamos esperando, pero no estamos disfrutando del momento de la espera. Nos sentimos nostálgicos, nos sentimos sin ánimo, nos sentimos agobiados cuando usted espera sin Dios. Pero cuando usted espera en Dios, no hay ansiedad, no hay afán, no hay preocupación. Nos estamos perdiendo los mejores momentos de disfrutar de la gracia y del gozo de la presencia de Dios en nosotros en los momentos de espera. El llamado es estar quietos, disfruta, deleítate. Lo que Dios hace es bueno, es agradable y es perfecto. Creamos y dejemos a Dios, ser el soberano. Lo que Él hace siempre es perfecto. Es nuestra responsabilidad quitar los ojos de las circunstancias y elevarlos a Dios para saber que el soberano Dios reina sobre todo. Dios siempre actúa en el tiempo correcto. Somos nosotros los que nos equivocamos. Debemos tener paciencia para confiar en el Señor, esperar y observar lo que Él hará. Hermanos, debemos recordar que el Señor es omnisciente y conoce cada aspecto de nuestra vida. Si Él desea que esperemos, es porque Él sabe que es lo mejor. Recordemos que la próxima vez que nos encontremos en situaciones sobre las cuales no tenemos el control,
lleve su espíritu a la presencia del pastor de los pastores, nuestro Señor Jesús, y permita que Él le conduzca a aguas de reposo. Y permítame leer Isaías 40:31. Isaías 40:31. Amén. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Quiénes? Solo para los que esperamos en Jehová. Cuando nos falte la fuerza y nos sintamos solos o solas, debemos esperar en Dios. En su palabra encontramos las promesas del Señor, quien nos aseguró que nunca nos abandonará en la necesidad, en la adversidad, si lo buscamos con sinceridad. En momentos de tristeza, en momentos de dificultad, en momentos de soledad, en momentos de escasez, debemos esperar en Dios. Pero no solo en momentos de apuro, sino que debemos meditar diariamente en las promesas de Dios. Los hombres podrán fallar, las mujeres podrán fallar, las familias podrán fallar, pero la esperanza puesta en Dios nunca es defraudada. Solo tenemos que esperar con paciencia y recibiremos su amor y su bondad en cada uno de nosotros. Amén. Muchas gracias a nuestro Dios por la palabra de fuerza de esta mañana, que podamos obedecerla. Vamos a seguir alabando el santo nombre de nuestro Dios con el himno número 118. Quiero de Cristo más saber.
Señor, más de su reino, gran honor, de su venida, o dime más, de Cristo, príncipe de paz. Tomémonos leyendo, mi amado hermano. Ahora el pastor Samuel y dice seguros para tenerlo al final. Oremos, hermanos. Soberano Dios y nuestro buen Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra que es viva y eficaz. Tu palabra es el mapa, la brújula de cada uno de nosotros como tus hijos. Usted, Padre, no está en persona aquí, pero tiene su palabra, su Espíritu Santo morando en cada uno de nosotros, y ese es el manual que debemos de tomar para la conducción correcta en este peregrinar aquí en la tierra. Señor, en que podamos aprender a ser pacientes, graduarnos en la paciencia. Señor, Satanás quiere que este mundo cada vez sea más rápido, cada vez más veloz. Todo lo inventa para que sea con ese objetivo. Pero su palabra dice todo lo contrario, que tenemos que esperar en usted, en Dios, y tenemos que gozarnos en la espera. ¿Y cómo nos gozamos en la espera? Porque sabemos dónde está puesta nuestra esperanza, en el soberano, en el que gobierna todo, en el que tiene todo, en el que tiene la última palabra, que es usted, Señor. Y por eso nos podemos gozar en esa espera y aprender a ser pacientes. Y ahora, Señor, el amor de Dios, la gracia infinita de Cristo, nuestro Salvador eterno, y la comunión y participación del Santo Espíritu de Dios sea con todos y cada uno de nosotros, ahora y siempre. Amén. Dios te bendiga, protección te dé, sea su gracia siempre tu sostén, su ángel velando tu redorecer, dándote abrigo por doquier.